¿Qué es un cristiano? Recientemente vi un video en donde el creador dice ser cristiano, pero que su versión del cristianismo muy probablemente sea distinta a la de otras personas. Dice, por ejemplo, que es posible que Dios simplemente sea una idea social creada por el ser humano y que no necesariamente exista un ser llamado Dios. Incluso dice que no importa si Dios realmente existe o no. Dice que a veces cree en la vida después de la muerte, pero a veces no. Que la razón por la cual Jesús vino a la tierra es para enseñarnos a ser mejores personas, que la Biblia no es palabra de Dios y que su significado está completamente abierto a interpretación. Es decir, que la Biblia no es literal, sino que es simbólica o figurativa y que está completamente llena de errores, enseñanzas inmorales y contradicciones. Dice también en ese video que Dios creó a las personas trans y homosexuales de esa forma y que por lo tanto no hay nada malo en eso. También dice que si Dios existe, que es un ser débil e imperfecto, incapaz de erradicar el mal en el mundo y que por eso existe el sufrimiento. Y finalmente dice que no cree que el cristianismo es la única verdad o la religión correcta. Ni tan siquiera piensa que el cristianismo es una mejor religión que las demás religiones del mundo y que si una persona decide no creer en Dios o creer en Cristo, que esto no significa necesariamente que no va a ser salvo o salva. No se necesita conocer mucho sobre el cristianismo para darse cuenta de que todas estas ideas son contrarias al cristianismo. Sin embargo, el creador se sigue identificando como un cristiano, así que esto nos trae de vuelta a la pregunta inicial. ¿Qué es un cristiano? La definición básica de un cristiano es alguien que cree en y sigue a Cristo. Y esto no es nada controversial. Lo mismo podemos decir sobre otras creencias o religiones. Un musulmán, por ejemplo, es alguien que cree en y sigue los principios del Islam. Un budista es alguien que cree en y sigue los principios del Buda. Un estadista, para usar un ejemplo más fácil de entender en Puerto Rico, es alguien que cree en los principios de la estadidad, es decir, alguien que cree que Puerto Rico debería de ser un estado. El cristianismo adquiere su nombre por su figura principal, que es Jesucristo. Por lo tanto, lo que hace que una persona sea cristiano o cristiana es, número uno, que cree en Jesucristo y número dos, que sigue sus enseñanzas principales. Y aunque es cierto que existen ciertas diferencias de opiniones sobre ciertas enseñanzas en específicas, por eso que existen tantas denominaciones cristianas, también es cierto que existen ciertas enseñanzas centrales que son las que definen al cristianismo. Es por estas enseñanzas centrales que un bautista, por ejemplo, es un cristiano al igual que lo es un pentecostal. Estas dos denominaciones difieren en ciertos aspectos secundarios, como el rol de las lenguas en la iglesia, por ejemplo, pero concuerdan en los principios fundamentales, y es eso lo que hace que ambas sean cristianas. ¿Cuáles son entonces algunos de estos principios fundamentales? Número uno, que Dios existe. Número dos, que la Biblia es su palabra. Número tres, que Cristo es nuestro Salvador. Y número cuatro, que la salvación es por gracia. Existen otras enseñanzas esenciales como la Trinidad, por ejemplo, y otras enseñanzas que, aunque no sean esenciales, son importantes, como el poder de la oración o la realidad de un mundo espiritual, entiéndase los ángeles y los demonios. Pero estas cuatro enseñanzas son un buen resumen de lo que hace que un cristiano sea un cristiano. Y digo resumen porque cada una de ellas puede ser expandida y explicada para poder entender mejor lo que cada una de ellas quiere decir. Por ejemplo, no es simplemente que Dios existe, sino que ese Dios es Jehová, el creador del universo, el Dios de la Biblia, el ser supremo. No es que simplemente la Biblia es su palabra, sino que esto implica que la Biblia es infalible, es decir, libre de errores, que es verdad y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. No es simplemente que Cristo es nuestro Salvador, sino que la forma en que Él logró esta salvación es a través de su muerte y resurrección. Y no es simplemente que la salvación es por gracia, sino que para poder ser salvos tenemos que creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Se escucha bien bonito decir que soy cristiano porque amo a las demás personas, porque ayudo al necesitado, porque defiendo a los marginados, etc. Y es cierto que Jesús nos manda a hacer todas esas cosas, pero también es cierto que eso no es lo único que Jesús enseñó y por lo tanto eso no es lo que define a un cristiano o una cristiana. Muchas religiones y filosofías nos enseñan a ser buenas personas, pero solamente Jesús nos ofrece salvación y vida eterna. Por eso es que Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él.
Esta idea de que todas las religiones del mundo son igual de válidas, que el cristianismo no es la única religión verdadera y que todos podemos ser salvos si simplemente somos buenas personas, se escucha bien bonito, pero no es lo que Jesús enseñó. Y por lo tanto, el que afirma estas cosas, estas ideas, sencillamente no es un cristiano. Y no es porque yo lo diga, sino porque Jesús mismo lo dice. Y al final del día, Él es quien dice quién es o no es uno de los suyos. No se dejen engañar. Dios los bendiga.